¿Qué pasa? En este capítulo vamos a ver la abierta de la O'Kelly. Vamos a ver E4, C5, KF3, A6. Y aquí vamos a englobar un par de jugadas relevantes, pero de todo D4. Este es uno de los principios más fuertes de la O'Kelly, en el sentido que D4, que es la jugada que haría el blanco contra prácticamente todas las variantes, contra G6, contra E6, contra D6, contra KF6, contra B6, contra todas estas, D4 es buena, es una buena jugada. Aparte de que haya más, ¿sí? Pero contra A6, D4 es de lejos una de las peores, creo. Entonces, eso es uno de los factores a favor, ¿vale? Antes de entrar en D4, quería comentar una jugada que también me he encontrado muchas veces, en especial haciendo el speedrun en mi canal de YouTube, en mi canal de Twitch, que luego estamos subiendo en YouTube, es alfil C4. Me lo han hecho un montón de veces, ¿vale? Un poco como que a alguien le han enseñado la italiana y lo primero que hace es poner ese alfil aquí. Entonces, como hemos hecho en muchos, si habéis visto más capítulos de este curso, pues cerramos este alfil y decimos, ya se ha acabado. No, no por ahí no salgáis, ¿sí? Aquí no sé si pasa, pero muchas veces hay cadenas de sacrificios peligrosas, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que no es un problema, ¿no? Ahora que lo estoy pensando. Muchas veces si hacemos B5 un poco descuidadamente, alfil por F7 puede ser una amenaza, ¿sí? Y aquí creo que no pasa nada, ¿eh? Pero por ejemplo, no sé si cae 5. A mí esto me da un poco de cosilla, ¿no? Creo que no pasa nada, ¿eh? Creo que podemos salir de paseo con el rey, incluso. Pero bueno, dama H5, G6, creo que no pasa nada. Puedo hacer esta intermedia. Pero bueno, es para que veáis que este tipo de alfil por F7 y de golpe el rey, no sé, por ejemplo, se me ocurre también este tipo de ataque. Amenazo mate, quizá E5. Creo que no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, otro aliciente de, oye, hago E6 y ¿para qué me voy a liar? Básicamente. Total, que el blanco hace D3. Bueno, me han hecho 1000 jugadas, pero aquí vamos a hacer D5. Y aquí explico un poco esta posición. La idea es que este alfil va para aquí, cae F6, alfil E7. En este caso, como nos hemos abierto en el centro, pues vamos a desarrollar primero las piezas del flanco de rey, porque necesitamos enrocarnos. No haremos D5 y ahora nos ponemos a hacer alfil G4, cae C6 y vamos ignorando el enroque. No sería muy recomendable, ¿sí? Como la columna está abierta, pues cae F6, alfil E7 y aquí enroque. Y bueno, y esta posición, pues no sé, digamos que nuestras piezas salen bastante bien. El caballo va a ir a C6 y luego, en función de dónde salga lo que haga el blanco, pues podemos hacer alfil G4 buscando la presión aquí. Y si, por ejemplo, este caballo sale aquí, iría muy bien. Amenazamos alfil G4, podemos comer y caballo D4, aprovechar que este alfil está un poco vulnerable. Y si el caballo más adelante puede salir por D2, pues quizás simplemente alfil F5 ya estaría bien. O sea, es una posición bastante agradable, ¿vale? Esto, ya os digo, es que me lo han hecho muchísimas veces, entonces quería hacer el inciso y este alfil ya también sabéis del gambito morra, que este alfil aquí no pinta mucho. Luego, vamos a D4. Aquí, nuevamente, el blanco tiene varias jugadas interesantes. Vamos a empezar con dama por. Ya hemos visto dama por en la jugada 2, que era muy interesante. Pues aquí también. Aquí el blanco ahora retira la dama aquí. Dama de 3 ahora no es tan buena porque el blanco ha hecho un KF3. Si os acordáis, dama de 3, la idea del blanco era enrocar muy rápido. Aquí ha hecho un KF3 un poco lento y haremos bastante, más o menos lo mismo. Y de hecho el blanco va un poco más tarde. Entonces no nos preocupa mucho. Entonces aquí es la única que vamos a poner, es dama E3. Si necesitáis mirar el otro capítulo para entender por qué ahora dama de 3, pues oye, no es tan eficaz. O también podéis simplemente comprobar, gracias a Lichess, que mucha gente habrá jugado dama de 3, pues que tendréis muchas partidas para ver si, oye, voy haciendo jugadas, a ver qué pasa, ¿hay algún problema? ¿Sí? También de esta manera os animo a practicar vosotros mismos con la base de datos de Lichess de partidas, que va muy bien, porque es una manera muy humana de analizar aperturas sin utilizar lo que es el módulo. Si ves que una variante de golpe tiene un 80% de victoria y tiene 1500 partidas, pues dirás, uy, esto es peligroso, ¿no? O me estoy colgando allá. Entonces, dama de 3 ahora funciona un poco mejor porque hay este hueco en B6 y quiero hacer C4. ¿Sí? Y el blanco, pues digamos que ha intercambiado caballo F3 por A6. Entonces aquí hacemos caballo F6, no es muy original, para hacer D5 hacemos lo mismo en todas las variantes, ¿no? Y aquí, si el blanco lo puede evitar, el blanco, a ver, quizá la más crítica es hacer esto, pero esta, os lo dejo aquí a vosotros, hay un pequeño truquito, si queréis verlo,
Pero es bastante similar a lo que pasa en la abierta normal, en el truco que hay bastante clásico, que es caballo G4 y a dama aquí caballo por E5. Y aquí el blanco simplemente pierde un peón. Y si dama C3, por ejemplo, simplemente dama C7 y F6 y nos estamos comiendo el peón igual. O sea, no hay mucha diferencia. En este caso por una clavada, pero bueno, es que sepáis que este E5 pues es bastante malo. Luego, si el blanco simplemente hace caballo C3, pues no tenemos tanto problema en este sentido, que podemos hacer D5, podemos expandirnos con esta posición y bueno, y el blanco, pues no sé, tampoco creo que sufra mucho tras D5. También en estas posiciones, simplemente si intentamos jugar con otro tipo de esquemas, con D6, G6 o este tipo de posiciones, pues quizá a veces podemos tener algún pequeño problema. Aquí si podemos jugar demasiado pasivo. El G6 no debe ser mala del todo, porque luego tenemos alfil G7 y temas de caballo G4. También hay otras opciones. D6 y luego buscar alfil G4 tampoco tiene mucho problema. También es lo que quiero decir porque es que cualquier jugada me parece interesante. ¿Vale? O sea, mientras no os paséis de listo y hagáis jugadas demasiado creativas, no sé, dama C7 también me parece interesante, porque a E5 tendréis caballo G4 nuevamente, y según cómo estés haciendo esta. O sea, hay muchas pequeñas jugadas que no hay mayor problema, pero bueno, aquí no hay mucho problema. Eso es un poco podéis escoger un poco hacia dónde ir. Y como el blanco muchas veces quiere hacer alfil de 2 y enroque largo, pues bueno, en general las variantes que priorizar el desarrollo es muy importante. Aquí, por ejemplo, C4 está bien porque evita D5 y es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué queréis plantear? ¿No? Y ahora E5 es una jugada que diréis, ¿qué es esto? Si no habéis visto la variante principal, E5 os parecerá rara. Pero si habéis visto ya la variante principal diréis, hombre, esto es una versión 1000 veces mejor. El blanco ha perdido 2 tiempos y yo quiero hacer caballo G4 alfil C5, ¿no? Quizá desviar la dama para poder desarrollar el alfil. Y aquí básicamente el blanco no puede evitar que desarrollaremos el alfil por fuera de la cadena de peones y luego haremos D6, que es un poco una de las claves de la O'Kelly. Y nada, realmente como el blanco tiene alfil en C1, sobre todo la clave es tener el alfil por fuera de la estructura de peones y funciona bastante bien. Entonces, estas jugadas de dama, bueno, en fin, ya os digo yo que no son muy peligrosas, pero que bueno, que está bien tenerlas en cuenta. Y aquí, otra jugada extraña es alfil E2, que bueno, la comento brevemente, un fuerte jugador griego la jugó. Aquí el truco un poco es que si hacemos D5, que es un truco bastante gracioso, pues si cae por dama 5 jaque, claro, aquí nos creemos los dioses del Olimpo, pero aquí C3 y este es una, básicamente, si lo pensáis un poco, es como un gambito morra, pero que hemos hecho un E5 que nos hemos comprometido mucho y tendremos muchos más huecos y de hecho esta posición es bastante mala para el negro. Y esta es la posición idílica que busca un blanco porque tengo mucho desarrollo y encima has hecho un E5 que luego lo tendrás que defender, que dejas huecos aquí, que debilitas esta diagonal y que no has desarrollado nada. El blanco ya se está enrocando. ¿Sí? Esto es bastante peligroso. Entonces aquí nuevamente cae C6, no sé, bastante típico. Y si come, pues cae aquí. Y esta posición me hace mucha gracia porque al final es una Sveshnikov, es una Pelican, pero que el blanco ha intercalado alfil 2 y A6. A6 es mucho más útil para nosotros que para el blanco alfil 2, ya que evitamos la idea principal del blanco, que es hacer caballo B5 y ganar algunos tiempos a costa de los huecos que tenemos en casillas negras. Entonces aquí caballo B3, entonces no hay mayor problema, vamos a hacer alfil B4. Y bueno, y aquí por ejemplo una de las partidas modelo que hemos puesto es alfil G5, la tenéis más analizada a fondo allí, aquí simplemente menciono la estructura, que la idea es que, bueno, no hacía falta hacer alfil por C3, pero también está bien. Y la idea es que esta estructura es bastante buena, ¿no? Tenemos todos los peones en negro. Y el blanco tiene los peones doblados tontos. Tiene las piezas menores bastante torpes. No pueden moverse mucho. Y a partir de ahí, pues iremos poco a poco presionando. En la partida modelo me explayo un poco más. Entonces, después de enroque, también comer. Y aquí este gambito es interesante. Caballo por E4, de hecho, hasta se puede hacer. Pero enroque me parece más sencillo. Vamos a hacer torre aquí. Y si el blanco intenta hacer cosas muy de presionar, pues vamos a hacer D5 y ya está. Y el blanco, bueno, tenemos una estructura mucho mejor. Sí que el blanco tiene paja de alfiles, pero no están realmente coordinando. Este alfil ocupa mucho aire, que me gusta decir, vale, sí,
está en una diagonal abierta, pero que realmente esa diagonal no nos quita casillas, no nos impide sacar piezas, no queremos hacer ni torre 7 ni rey F8, ¿sí? No es un alfil que nos preocupe tanto. Por ejemplo, este alfil en B6, pues quizá molestaría un poco más porque nos evitaría ocupar la columna abierta de D. Pero bueno, que también estaría vulnerable a ataques de caballo, eso es todo, hay que decirlo. Pero bueno, y sobre todo que la estructura blanca es bastante mala, ¿sí? Y de esta manera tampoco nos tenemos que meter en gambitos extraños con caballo por E4 y que de golpe el blanco no nos deja enrocar y yo qué sé, ¿sabes? De golpe sí que nos podríamos meter en problemas. Entonces, conceptualmente este alfil E2, pues bueno, tiene su gracia, pero bueno, no me parece muy peligroso, la verdad. Aquí otra idea finalmente es caballo por D4. Y aquí viene el principal motivo del cual la O'Kelly tiene su gracia en este orden de jugadas. Que es que E5, que aquí se va de las manos, pues pierde un peón, ¿vale? Aquí tras dama 5 jaque, nos zampamos el peón y luego tranquilamente volvemos y por ejemplo hacer E6, que es una cosa que ya hemos visto en muchas de las variantes, en muchos de los gambitos. Si ponemos los peones en A6 y E6, los caballos blancos no tienen manera de saltar hacia ningún lado. Obviamente no nos confiemos, porque hemos ganado un peón, pero el blanco va a tener más ventaja de desarrollo, pero es un peón de más. ¿Sí? Entonces, aquí hay un par de jugadas interesantes. Alfil de 3 me parece un poco mejor, en el sentido que, bueno, muchas veces contra caballo C3 querremos hacer alfil B4, E5 y alfil B4, entonces aquí el blanco dice, bueno, ¿para qué voy a sacar el caballo cuando puedo hacer alfil aquí en roque y luego ya ver, ¿no? Entonces aquí E5 no es mala, pero claro, tras E5, caballo B3, digo, bueno, ¿y este alfil dónde lo voy a poner? Claro, lo puedo poner por dentro, pero si os vais a pensar, va a transformarse en una Najdorf. Que no está mal, que es una buena Najdorf, pero bueno, eso, que prefiero... Y muchas veces el blanco, como no ha hecho caballo C3, puede hacer C4, y este golpe es una Maroxy, o sea, es... No está mal, pero no tiene nada que ver y me parece un poco más delicado. Entonces por aquí me gusta nuevamente el caballo C6, que lo usamos... Esta posición la habréis visto mil veces, en función de lo que haga el blanco, de sacar los caballos primero y luego a partir de ahí ya vamos. La idea es que vamos a expandirnos en el centro. Nuevamente si el caballo se va, pues podemos jugar de muchas maneras. Si cae F3, por ejemplo, podríamos hacer D6 y G6 y sería un mega dragón, ya os lo digo yo, que no hay... El blanco tiene muy pocos tiempos de desarrollo en el centro y nosotros tenemos todas las piezas. Si el caballo va para B3, pues incluso podríamos ganar espacio en el centro, no le vería ningún problema, pero también jugar así puede ser interesante. Básicamente hemos ganado muchos tiempos con este caballo C6. Y si comen, pues un poco este D por C6 hace que ambos alfiles puedan salir por las casillas, bueno, de desarrollo más normales, sin tener que mover más peones. Por ejemplo, en roque E5. Y este tipo de estructura es bastante típico en la CAN, este tipo de sicilianas que te comen en C6. Y bueno, y el tipo de Philidor, yo he jugado mucho la Philidor, y esto básicamente es una Philidor del sueño. Es una Philidor en que el blanco le faltan tiempos de desarrollo, te ha cambiado, el centro no tiene la ventaja de espacio y todas tus piezas funcionan, ¿no? Aquí, por ejemplo, cae de 2 para buscar esta casilla en C4, aquí alfil C5 es una idea bastante buena para evitar en un futuro... Lo que quiere conseguir el blanco básicamente es meterte el caballo aquí, hacer A5 y hacer alfil E3 y dominarte. Entonces, en este caso, hacer alfil aquí nos permite hacer dama E7 y luego torre D8 y luego tener espacio para todas nuestras piezas. Y que si el blanco intenta este plan, pues bueno, podemos hacer A5, podemos también ignorarlo, porque nosotros tendremos mucha ventaja de desarrollo también. O sea, el blanco no puede estar ahí tirando todo el flanco de dama y esperando que no pase nada, ¿no? Luego, el G5, esto me lo han jugado alguna vez, y aquí me gusta para hablar de esta estructura. Que esta estructura pasa mucho en la italiana, más en la italiana. Y es la idea de que esta clavada, este alfil en H4 es bastante malo. ¿Por qué? Porque no puede incrementar la presión sobre este caballo. No hay manera de hacer caballo aquí. Dama F3 tampoco es tan eficaz. Y aquí la gracia es que tras alfil C5, caballo D2, aquí me gusta mucho dama E7. Es una jugada curiosa que lo habréis visto quizá en italianas con alfil G5, alfil H4. La idea de dama 7 es que quiero hacer G5 y cuando me hagas alfil G3 no me estés atacando este peón y hacer H5 y atacar. Entonces aquí me gusta mucho esta idea porque es que en muchas partidas podéis ganar bastante fácil. Aquí, nuevamente, si hicierais G5, alfil aquí te tocaría el peón. Entonces aquí la idea del blanco es, en el negro es B5,
caballo A5 es la única jugada que sigue molestando, que dices, "Van, déjame en paz, ¿no?". Y aquí alfil B6, pues bueno, es un ejemplo, tampoco al final. El blanco seguramente os daría una jugada más pasiva, pero es para que veáis que, bueno, el blanco dice, pues te evito el plan, pues te molesto también, pues yo también sé jugar así. Y ahora resulta que si comemos en C6, las dama C5, ¿no? Creo recordar. Dama C5, el caballo está atrapado. Entonces tiene que irse y ahora sí que G5, H5. Y este es el sueño un poco de este tipo de posiciones porque el centro está convenientemente cerrado, estamos haciendo un ataque de flanco, tenemos los alfiles apuntando los dos. Este es un poco el sueño. De hecho, esto es una partida lenta. Y aquí tras H4 el blanco, ¡pum!, el negro sigue abriendo líneas. H4, dama por G5, todas las piezas fluyen hacia el flanco de rey. Y tras dama de 2, simplemente caballo de 3 y el blanco tuvo que abandonar. Un truquito más. Bastante curioso porque te estás autoclavando, pero bueno, entre la amenaza de mate y la amenaza de torre y todo, y no puedes comer por alfil por E3, pues el blanco rindió. Entonces, bueno, conocer un poco esta estructura siempre os puede ir bien, ¿vale? Y saber que, bueno, que en general esto es un poco lo que quiere hacer el blanco, ¿no? Finalmente, aquí caballo C3 la principal y ahora hacemos E5. Y esto viene a ser una Najdorf en la cual sacamos el alfil. Aquí todas las jugadas de caballo son interesantes. Vamos a empezar por un poco la más rara, que es caballo E2. Claro, caballo E2, ¿cuál es el principio? No tiene mucho sentido. Pero tiene sentido si vemos la variante más normal. Vamos a poner con caballo B3. El caballo habitualmente sale hacia ese flanco y así más adelante el blanco puede atacar. Pero aquí hacemos alfil B4. Entonces ahora el caballo E2 sí que tiene un sentido. Dices, quiero adelantarme hasta este alfil B4, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Aquí hemos visto brevemente en alguno de estos tipos de posición que lo que queremos es comer en C3 y aquí, por ejemplo, tras enroque, comer en C3. Ahora sí que sería importante porque ahora ya no está clavado y quizá nos dejan este alfil un poco en tierra de nadie porque no puede volver hacia atrás. Hay un caballo aquí atacando. Entonces, ahora comer, dejar esta estructura y soñar con alfil de 6 y caballo 7 y presionar los peones de C. Aquí, por ejemplo, esta partida me gustó mucho porque aquí no puedo hacer caballo de 6. Hago caballo C6 y el blanco quiere abrir estas dos piezas, pero fijaos que aquí el negro juega D5, es un concepto estratégico muy bueno. Y las dos piezas estas que querían liberar por culpa de este peón, pues están ahí bloqueadas, ¿vale? Esto es un concepto muy importante de rupturas y de intentar abrir la posición. Entonces ya veis que el blanco no puede, no tiene una manera de abrir la posición para sus alfiles, ¿no? Y aquí tras peón por caballo por, alfil aquí simplemente F5 y esas dos piezas no juegan para nada y tenemos muy buena ventaja. Entonces es bastante curioso. Y entonces estos temas al blanco le van a poner nerviosos, como tengo un peón de manos y no sé qué hacer, ¿no? Un peón aislado y no sé qué hacer. Entonces aquí alfil de 2 tiene bastante sentido, pues para decir, vale, pues no quiero que me captures, ¿no? Y también me gusta introducir estas posiciones para que veáis que, bueno, el problema que va a tener el blanco es luego, a nivel estratégico, aquí no hace falta comer en C3, no tenemos ninguna prisa, tampoco puedo apartar el caballo porque sí que podemos intercambiar este alfil. Y entonces A3, este alfil ya tiene su función, tenemos los peones aquí en negro centrales que combinan muy bien con el alfil. Y aquí lo más importante es que esta posición, estos alfiles no juegan, o sea, las piezas blancas no coordinan para nada. La única manera que podrían coordinar es quizá con F4, quizá de alguna manera intentando abrir la posición, pero nosotros quizá ni nos interesa abrir la posición. Porque claro, el blanco quiere venir con el caballo aquí, quiere utilizar este alfil. Entonces aquí una cosa que es importante es jugar caballo de 7. De esta manera vamos a poner la dama y las torres por aquí. Y luego podemos buscar planes curiosos como un caballo B6, caballo A5, caballo A4, porque este alfil está aquí un poco atontado. Aquí, por ejemplo, si el blanco intenta hacer F4, pues también tenemos ideas con dama B6 jaque. Esta aunque no me parece del todo mala, ¿no? Porque aquí sí que nos empieza a atacar y puede ser un poco peligroso, ¿no? Aquí otras opciones son capturar en F4 y buscar caballo I5, pero también vamos a tener en cuenta que el blanco puede recuperar la casilla de 4 para el caballo, que este alfil se va a activar. Entonces, comer en F4 no nos interesaría, ¿vale? Entonces, aquí hago el inciso de que simplemente decimos, bueno, oye, nos atacan un poco, pero no pasa nada. Y esto es un tema muy habitual en lo que viene a ser
la Najdorf y tal, ¿no? Que cuando te hagan F5, pues vas a hacer alfil C4 y dejas este alfil aquí. Y bueno, y este tipo de ataques no funcionan muy bien, son bastante lentos. También tenemos contrajuego por el centro inmediato con D5. Nuevamente, si nos hacen un ataque de flanco, contraataque en el centro siempre funciona muy bien, ¿vale? Que es un ejemplo muy bueno, ¿no? Por ejemplo, G4, D5 y esta posición. El negro, pues más o menos es feliz porque contraatacamos con el centro, ¿no? De hecho, aquí no me extrañaría que alfil por B3 también sea interesante. Simplemente para jugar rápidamente D5 o jugar rápidamente con el centro, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso, que entendáis que, claro, comer en F4 activaría mucho las piezas del blanco, ¿vale? Entonces, caballo de 2 intenta recolocar alguna de las piezas, simplemente hacemos dama C7 y aquí caballo C5, pues bueno, presiona C4, amenazó caballo A4 y este tema de caballo A4 me hace mucha gracia. Y bueno, aquí el blanco está... Puse este ejemplo porque es una partida lenta, ¿eh? El blanco se dio cuenta que tiene que ir para atrás y hizo caballo B1 para defender el alfil de C3 y que no le destruyan la estructura, pero bueno, como podéis comprender, fue un poco ridículo, ¿no? Entonces el negro puso bien las torres e hizo D5 y está totalmente perdido, ¿vale? O sea, quiero que me parece chula esta partida, no porque el blanco haya jugado muy bien, obviamente, sino porque al final veis que, bueno, en caso de que no sepáis qué hacer, coordinar las piezas y evitar que las piezas del rival coordinen es nuestra prioridad, como siempre, ¿vale? No cambia nada. Entonces, con esto, más o menos ya tenemos caballo B3. Ahora podemos echar un ojo a otras jugadas de caballo. Por ejemplo, caballo E2 me parece una buena manera de seguir. Porque aquí caballo E2 no tiene tanto sentido hacer alfil B4, porque nos ganan A3. Entonces, alfil C5, pues tiene mucho más sentido, ¿no? Que pinta este caballo aquí, no puede desarrollar este alfil, amenazó caballo G4, ¿no? Aquí, si por ejemplo alfil G5, aquí este truco ya lo deberíais oler, deberíais estar sangrando, por decirlo así, ¿no? Ahí con la sangre, oliendo la sangre, no sangrando, por supuesto. Y, y bueno, y aquí el blanco, pues de alfil por F2, estaría muy triste de su apertura, ¿no? Entonces, aquí una opción que tiene el blanco, en vez de obviamente dejarse un peón, es hacer caballo G3 y evitar caballo G4. ¿Sí? Y ahora nuevamente hemos sacado el alfil por fuera de la estructura y la cerramos. Y de esta manera encima amenazamos caballo G4. Alfil E2, el blanco desarrolla y evita. Y aquí es una posición buena en general. Hay muchas jugadas interesantes. Aquí H5 es muy interesante también. Pero H6 me parece muy sencilla. H5 es interesante de atacar, pero también estamos dejando un hueco aquí. Quizá el blanco pueda hacer H4 y alfil aquí. H6 me gusta más porque es más sostenible. Simplemente evitamos alfil G5 para que el blanco no empiece a dominar esta casilla central. Y a partir de aquí desarrollamos el resto de piezas. Enroque en roque, rey H1. Y aquí podríamos haber hecho alfil E6, pero ahora el blanco nos molestaría con F4, ¿no? Y no tendremos este típico alfil aquí porque viene F5, ¿no? Entonces aquí me gusta mucho que no tenemos prisa y decimos, bueno, hago B5 y saco el alfil por aquí. ¿Para qué necesito? ¿No? Y tras F4, ahora, ¿cómo deberíamos seguir? Esta es una posición bastante importante. Nuevamente. Nuevamente no nos interesa capturar en F4. Aquí simplemente hacer caballo D7 y alfil B7 y vemos que presionamos muy bien al centro. Estos caballos se defienden muy bien entre sí y poco a poco vamos a poder... El peón D4 le va a sufrir mucho porque lo amenazamos con B4, con alfil D4, con alfil B7 y bueno, tenemos un objetivo bastante claro. Y además hemos desarrollado todas las piezas. ¿Qué más podemos pedir? Entonces, otra opción que tiene el blanco es, en vez de sacar el caballo en las casillas raras, es pues sacarlo aquí para atacar el peón. Entonces, en este caso deberíamos defender... Que no, que vamos a hacer alfil B4 igual, claro que sí. Aquí esta me gusta porque es un truco bastante bueno. Aquí mucha gente se cuelga, ¿no? De hecho, aquí muchas partidas de, no sé, de liches, por ejemplo, el blanco hace alfil D3, un poco despistado, y tenemos D5 como una respuesta curiosa, porque estamos ya ganando una pieza, ¿no? Porque te das peón por E4 y es un bonito doble. Si el blanco se enroca, tenemos alfil por y estamos ganando. Si el blanco come N5, tenemos D4 y estamos ganando. Realmente aquí estamos prácticamente ganando pieza, ¿no? Entonces el blanco lo que hace es jugar caballo por E5 y aquí nos enrocamos.
Y el blanco le falta mucho desarrollo. Es bastante difícil, ¿eh? Esto si no... O sea, no difícil, porque veis bastante claro que vamos a hacer torre 8, pero hay una idea bastante curiosa, que es que ahora el blanco hace alfil de 3 y ahora no queremos hacer torre 8 y comer, porque el blanco le daría tiempo a enrocar, sino que queremos hacer de 5. Una jugada muy chula, que inicia una secuencia muy, muy curiosa. El blanco se enroca y dama C7. Es muy curioso, no lo había visto nunca, no es un tema muy habitual, ¿vale? O sea, vamos a insistir en esto. Y aquí, este orden tan sutil hace que realmente el blanco esté prácticamente perdido, porque ahora tras F4, ahora sí que comemos, peón por, y la debilidad de la diagonal, la debilidad de los peones, la estructura, nuestras piezas salen muy bien, sus alfiles no molestan. ¿Qué pasa con el alfil F4? Simplemente alfil D6 y la verdad es que el blanco pierde pieza, no hay mucho más. ¿Qué pasa si muevo el caballo? Pues que como C3 y D por E4 y gano pieza, ¿no? Sabéis un poco esta gracia de este tema del doble en E4, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si come torre 8 y tras F4? Ahora simplemente, claro, si comemos en D5, el blanco se podría enrocar. Aquí, por ejemplo, el C5 me parece muy bueno. ¿Sí? Y no sé, simplemente ahora presionar este punto o buscar quizá el G4 y cae D7. Es que ahora el blanco no se puede enrocar en los siguientes turnos, ¿no? Entonces, ir a buscar este punto me parece bastante bueno. De hecho, tras dama F3, cae D7 debe ser un poco mejor. Imagino que puede ser peligroso aquí hacer dama F3 y pasarnos de listo con el alfil G4. Porque quizá la dama G3 está un poco mejor que en F3, porque defiende E5, que es el punto más débil. Bueno, un pequeño detalle, ¿no? Pero bueno, atacar a E5 y yo creo que el blanco va a palmar. Entonces, bueno, este tema me gusta porque aquí algún despistado puede caer, ¿no? Luego el blanco puede jugar con el contra gambito, ¿no? Y decir, ahora te hago alfil C4, jaja. Y si comes en E4, dama de 5 y para tu casa. ¿Vale? Y doble amenaza bastante conocida en peón rey en general. Y tras caballo de 6, aquí curiosamente dama por dama de 7. Y el blanco está ganando ya. Porque tu caballo de 6 está muy mal. Me voy a enrocar. Está tu rey en el centro. Es que aquí vais a perder, ya os lo digo yo. La posición es muy mala. Tienes el peón aislado, no puedes sacar las piezas, no sé, la verdad es que es un drama. Y encima tendrás que dar este alfil seguramente, porque es que si no te va a venir un callo de 5 que eh, vas a ser totalmente dilapidado. Entonces, aquí otra idea que me gusta mucho, porque fijaos que en el mismo tema es la jugada clave, que es dama C7. La misma jugada clave existe en varias posiciones. Y aquí tanto en alfil D3 como en caballo por E5, en alfil C4 como en caballo por E5. Atacamos el alfil y tras dama D3, por ejemplo, eh, ahora podemos jugar simplemente D6 y, bueno, contra alfil B3 creo que también podemos hacer D6. Y la idea es que tras enroque, al blanco ahora juega caballo D5, nuevamente tenemos que vigilar con el alfil que se quede suelto y lo cambiamos. Y tras dama por... Aquí hay otro truco que hay que vigilar. Sí, hay muchos trucos en esta variante, pero para el blanco en este caso está el C4. Y aquí, claro, si cae por E4, que es muy tentadora, hay un truco bastante curioso, que es alfil por F7. ¿Sí? Entonces, cuidado, ¿vale? Y curiosamente, si como de rey pierdo la dama, y si como de dama pierdo el alfil. La verdad es que es bastante original este tema. Entonces aquí, bueno, jugaríamos en roque y no pasaría nada. ¿Sí? Así que aquí, por ejemplo, tampoco querríamos hacer calle de 7 porque nos capturarían alfil por F7 y tras enroque sí que ya creo que amenazamos el peón de 4. Sí, ya no hay truco que valga, ¿no? Y ahora sí que podemos sacar las piezas rápidamente. Entonces, peón por C3 y caballo de 7. Y ahora nuevamente nos vamos a colocar bien con las piezas. Bueno, tiene... Torre de 1 es la única que quizá me preocuparía, porque nos atacan de 6, pero bueno, cae C5, nos comen. Y aquí otro concepto que me gusta mucho, que es el de F6. ¿Vale?
Tenemos alfil de casillas blancas, tenemos caballos muy bien colocados, pero tenemos una estructura central de peones negros que fluye muy bien porque evita que el caballo de C4, de F3 se mueva, que el alfil de C1 nos moleste y coordina muy bien con el alfil de casillas blancas. Ahora vamos a llevar el resto de piezas, alfil de 7 torre C8 y sí que en un futuro este alfil va a tener que ser cambiado, no sé si con alfil de 6, no lo sé muy bien. Primero nuestra prioridad es llevar la torre a la partida. Y luego ya, una vez desarrollados, sí que quizá nos podemos comer peones y todo eso. Pero cuidado, que aquí, si no nos podemos enrocar, claro, hay que tener en cuenta que el contrajuego del blanco puede ser peligroso. Pero este F6 es muy típico y esta construcción de F6 de 5 funciona siempre muy bien contra el caballo de F3 y el alfil de casillas negras. Entonces, en general esta variante, bueno, son como algunas ideas truqueras para el blanco, este caballo F3. También os recomiendo que miréis bastante en liches los porcentajes, porque al final aquí, por ejemplo, alfil de 3 es que es salvaje, ¿eh? De 100... Uy, perdonad. Aquí... es que me hace mucha gracia el porcentaje tan bestia. Aquí, de 122.000 partidas que tiene alfil de 3, el negro tiene un 64% de victoria. Es que... Entonces, aquí os dais cuenta que pasa algo. Y por ejemplo, con alfil C4, de 36.000 partidas, el blanco tiene un 52% de victoria y un 44% de negro. Es la única que salta de golpe que tiene mucho más el blanco. Entonces ya intuís viendo esto de, uy, habrá algún truco, habrá algo evidente. Con una muestra de partidas tan significativa. Por ejemplo, alfil D2 o alfil G5 tienen un porcentaje bastante malo en general. Entonces, esto es una manera bastante chula de ver aperturas con una visión humana de estadísticas, no en una visión de módulo, porque el módulo nos dará esta información de qué tiene mejores resultados, ¿no? Entonces, finalmente, la última jugada que queremos enseñar es KF5, que es la más atacativa. Y aquí, claro, es bastante similar a la línea principal. Si la habéis visto ya de la O'Kelly, ya sabréis más o menos por dónde tirar, ¿no? Y aquí nuevamente, si miráis los porcentajes, es descarado. D5, obviamente. Salimos de paseo, el caballo F5 está en el aire, evitamos caballo de 6 jaque y todo funciona muy bien. Aquí, básicamente, el blanco tiene que hacer alfil G5. Si comen D5, pues ganamos una pieza, no hay mucho más. Si caballo G3, pues D4, cae B1. Y aquí hay una jugada que me gusta mucho, que siempre la tenéis que pensar. Lo hemos comentado en otros capítulos del curso, pero cuando hay un caballo en G3 o un caballo en E2, H5 y H4 funciona muy bien. Aquí en especial funciona bien, ya que cuando el blanco hace H4, caballo C6 y buscaremos hacer alfil E7, G6 y caballo G4. Y básicamente el peón de H4 no tendrá manera de ser defendido. En otra posición, por ejemplo, que vimos, que creo que es la variante de caballo 2 y caballo G3, allá os dije, no, ahí H5 no me parece tan buena. ¿Por qué? Porque cambia mucho la naturaleza de la posición. Aquí, como tenemos tanto espacio en el centro, podemos permitirnos el lujo de hacer un ataque en el flanco. En la otra variante, el peón negro está en D7, entonces hacer toda esa inversión dejará un poco vacío en el centro. Entonces sería peligroso. Y ahí el blanco podría generarnos contrajuego. Entonces, fijaos estas un poco diferencias conceptuales de por qué aquí me parece muy buena y en otro lado no es mala, pero tiene más problemas. Entonces, aquí alfil G5 es una jugada bastante típica. El blanco sigue desarrollando piezas y aumentando presión en el centro. D4, sin miedo. Y este es uno de los principales problemas del blanco. Aquí le encantaría hacer caballo de 5, pero caballo de 5 tiene un 73% de victoria de blancas con más de 25.000 partidas. Entonces ya podéis comprender que algo va muy mal. ¿Sí? Aquí caballo de 5 pierde piezas simplemente porque hacemos alfil por F5 y ya está, no hay mucho más. Y aquí ya podéis rellenar los huecos, ¿no? Como vamos a comer de F6 de G, vamos a tocar el alfil de G5, el blanco pierde piezas simplemente. Alfil por F6 es necesaria, recuerda un poco a lo que vendría a ser la Sveshnikov. Hacer esta jugada primero es importante. Y aquí G por F6 también es posible comer de dama, pero esta me parece mejor. ¿Por qué? Porque evitamos nuevamente que el blanco juegue caballo de 5 por alfil de F5. Y el blanco ahora tiene que quitar el caballo lejos. Aquí hay dos jugadas. Caballo B1, caballo 2. Caballo 2 parece pseudo normal, porque al final queremos llevar el caballo a G3 y dominar estas casillas blancas, ¿no? De hecho, aquí la jugada es esta. Aquí hay una secuencia de jugadas finas que permiten obtener mucha ventaja. Empieza con dama 5 jaque. Y el blanco, ¿cómo se defiende? ¿No? O sea, no puede parar la debilidad que tienen casillas negras. Entonces, rey E2
dama aquí, rey aquí, dama aquí, rey aquí. Podríamos comer en B2, pero aquí me hace mucha gracia el H5 aquí. Que es una jugada, nuevamente, hacer un inciso en evitar la jugada del rival y no dejarnos... no dejarnos, digamos, influir porque poder capturar. Pero aquí si hacemos esto y dama por B2, caballo H5 nos puede molestar. Y el blanco, curiosamente, este rey lo puede sacar por aquí. Y como tiene estos caballos, no es tan peligroso. Entonces, antes de... ¿Para qué? El blanco tiene el rey N2. ¿Para qué nos vamos a dejar hacer caballo H5? Pues no podemos hacer primero esta y luego ya tranquilamente comernos el peón de B2 y no hay contrajuego del blanco. ¿Sí? Ya os digo, estos pequeños detalles es donde hay las victorias, ¿no? Por eso me hace gracia comentarlos, ¿no? Aquí puede hacer A3 el blanco, algo más profiláctico, pero bueno, dama 5 jaque está bien igual. Y aquí, de esta manera, dama B6 y el blanco no puede hacer torre B1 porque le cae alfil por A3, ¿no? Esta manera de quitar la dama de la defensa de la torre de B1. Y bueno, y aquí simplemente, bueno, estamos reventando. Estamos entrando con todo, ¿vale? Entonces, aquí por eso caballo B1 es una idea interesante. Y no está mal, ¿eh? Aquí, de hecho, el blanco puntuó bastante bien, porque si como en F5 y el blanco consigue este bloqueo, jolín, va a meter una pieza muy buena en E4 y va a tener un bloqueo en casillas blancas muy bueno. Y todas sus piezas van a tener unas casillas bastante naturales. Entonces aquí hay que jugar con un poco de finura, ¿no? Aquí la jugada es alfil E6. Primero evitamos que el alfil de F1 se active. El blanco dice, bueno, aquí me da igual. Dama C7, evitamos que el blanco se active. No sé si es necesaria, también podéis hacer caballo D7. Pero aquí lo que es más importante es, por ejemplo, torre C1. En general, si el blanco juega más tranquilo con alfil D3, queremos poner un caballo en C5. Y de esta manera, con el caballo en C5, no dejamos que el blanco en un futuro se active o en un futuro luche por las casillas blancas de una manera fácil, ¿no? Este caballo ahí molesta mucho y luego tranquilamente nos enrocaremos, quitaremos el rey y luego ya veremos qué hacemos, ¿vale? Es un poco evitar que el blanco los moleste. Por ejemplo, aquí una jugada muy interesante es torre C1 precisamente para molestar. Y ahora, claro, si hacemos caballo D7 igual, ahora C3 sí que nos van a molestar. Entonces aquí... Esta flexibilidad aquí vemos por qué dama C7 primero era bastante más chula, porque ahora nos podemos adaptar y jugar caballo C6. Y ahora C3 sería terrible, porque tras enroque largo vamos a presionar por la columna esta y no va a haber problema por la columna C. Entonces el blanco aquí ya, bueno, podría cambiar y jugar alfil F4 o alfil D3. Pero bueno, nuevamente, como vamos a enrocar rey B8 y sacar el resto de piezas, no nos molesta. Y en este caso el blanco ha invertido en un torre C1 que no le aporta mucho porque ahora ya no quiere hacer C3, ya que no va a obtener nada de esta columna, ¿no? Estos pequeños detalles yo creo que son muy importantes. También el H5 en general es bueno porque quito casillas al blanco, ayudo que en un momento, por ejemplo, más adelante, después de estar enrocado, quizá puedo comer y alfil H6 y aprovechar esta diagonal. Tengo varios detalles importantes que tiene que considerar el blanco, ¿no? Entonces, enrocar y hacer rey B8 creo que es muy principal, porque a partir de ahí ya tenemos el rey seguro y ya podemos hacer ataques varios, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que, bueno, os quería comentar de estas variantes, que al final es eso. En general, como resumen, caballo por D4 no molesta mucho. Hay algunas líneas que hay que vigilar, ¿no? Aquí hay como 4 jugadas de caballo interesantes, ¿no? En especial caballo F3 y alfil C4. Pero ya veis que si os hacen esto en general es porque, bueno, estáis empezando con la variante seguramente. No es tan habitual encontrarse esto. Sí que hay otras jugadas interesantes como alfil D3 o aquí por ejemplo este alfil E2 que lo ha jugado al final incluso algún maestro. ¿Vale? También brevemente comentar C3, que claro, C3 transpone a lo que es el capítulo donde explicamos el gambito morro. ¿Vale? Entonces, todas estas variantes vienen explicadas bastante bien. Así que nada, llevo bastante rato aquí, me he explayado, pero bueno, es un poco que aprendáis, que tengáis este complemento, que podáis aprender este tipo de posiciones bastante bien y que, bueno, que realmente entendáis la naturaleza de la siciliana O'Kelly y este que es uno de sus principales puntos fuertes. Así que sin más, espero os haya gustado y nos vemos en distintos vídeos y capítulos. Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.